Y justamente hablando de lo que ha pasado aquí en Santiago puntualmente durante las últimas semanas, pero también de los niveles de contaminación de todo el país, la Intendencia Metropolitana ha declarado 8 preemergencias ambientales debido a la mala calidad del aire. No solo ha habido restricción vehicular para los catalíticos y han paralizado fuentes fijas, sino que también la discusión se ha centrado, por ejemplo, en las parrillas a carbón. Para conversar de este tema nos acompaña el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón. Luis Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, preguntarte, cuando se habló la primera vez de que las asaderas producidas justamente, que trabajaban con carbón, era una de las principales fuentes de contaminación, la mayoría de las personas fueron tendientes a reírse, a burlarse de esta aseveración. Sin embargo, parece que con el tiempo ha tomado bastante claridad que sí es un factor influyente. Sí, sin duda es un factor que influye. La combustión del carbón directo es muy poco eficiente, lanza una gran cantidad de emisiones y por supuesto cualquier esfuerzo que se haga, sobre todo en los episodios críticos, de reducir eso es importante. Yo creo que hay que superar una cosa que tenemos mucho, parece los chilenos, de siempre echarle la culpa a otro. Cuando nos dicen, oiga, usted tiene su responsabilidad, no, pero es que este otro contamina más. No, yo creo que todos tienen que hacer un esfuerzo y en ese sentido creo que el tema de los asados, de las parrillas de carbón puede cambiar, tampoco es un tremendo esfuerzo, digamos, es una parrilla eléctrica, una parrilla a gas, que 25, 30 mil pesos, digamos, y con eso hacen una contribución importante que lo daña en primer lugar menos a las mismas personas que están haciendo el asado, porque los primeros contaminados son los que están cerca de esto y contribuye a reducir los niveles de contaminación en la atmósfera. Lo que sí nos parece que es un poco de improvisación son estos llamados del intendente que no forman parte de una estrategia más articulada. O sea, nos da la impresión que para salir del paso andamos buscando una u otra cosa. Si el intendente, si el gobierno creía que las parrillas efectivamente eran un factor relevante, bueno, tendría que haberlo incorporado en el plan de descontaminación, tendrían que haber políticas para desincentivar el uso del carbón, por ejemplo, un impuesto. Ahí justamente de eso te quería preguntar. Se habla de que un asado son alrededor de 2 horas de estufa a leña. La leña se prohíbe en estos periodos de emergencia y de alerta. Sin embargo, no pasa lo mismo con las asaderas, con el carbón. Hay que buscar ahí un impuesto específico, hay que quizá buscar alguna medida más clara que solamente hacer un llamado por parte de la Intendencia. Por supuesto, es decir, nosotros no elegimos autoridades simplemente para que hagan llamados a través de los medios de comunicación. Lo elegimos para que elaboren políticas, normas y las fiscalicen. Y en ese sentido, si había una idea de que el carbón es un problema, bueno, entonces pongámosle un impuesto al carbón para que sea menos atractivo usarlo, o un subsidio a las parrillas eléctricas. Hay muchas medidas que se pueden utilizar para ayudar a este cambio cultural que tenemos que hacer para contaminar menos en eso. ¿Y ahí estamos hablando de un error de la Intendencia o de un error ya a nivel más macro por parte del mismo Ministerio en cuanto a no promover medidas en ese sentido, en un plan más general quizás, para evitar estos niveles de contaminación? Sí, yo creo que hay un error más grande y esto se da en un contexto, y esto yo creo que son los temas importantes que es necesario saber, en el contexto de un fracaso del plan de descontaminación. La autoridad no lo ha querido decir, no se lo ha querido decir a la gente, pero el año 1997 se elabora un plan de descontaminación que se propone cumplir con las normas de calidad del año 2010. Sí. Nosotros en su momento pusimos el grito en el cielo, las organizaciones ambientales, el Colegio Médico, porque dijimos demasiado tiempo para algo que tiene que ver tan directamente con la vida y con la salud de la población, que significa muertes prematuras. Esto no es que la gente se le dé un poco de tos, hay gente que muere prematuramente en cada uno de estos episodios críticos. Bueno, pero igual pusieron el plazo del 2010, pero lo más terrible es que llegó el año 2010 y este plan de descontaminación no se cumplió, no se cumplieron con las normas de calidad ambiental que están establecidas, que por lo demás tampoco son unas grandes, unas cosas muy rigurosas las normas de calidad ambiental chilenas, pero no se cumplieron. Entonces ahí hay una primera cosa que el gobierno tiene que decir, reconocer ese fracaso, que es el fracaso de varios gobiernos, desde el año 97 hasta el año 2010, y por lo tanto de esa manera poder visualizar la magnitud del desafío que tenemos por delante para lograr descontaminar Santiago. Los cambios tienen que ser muy profundos. Y ese fracaso del plan de descontaminación no fue casualidad, sino fue porque se desmantelaron algunas de las medidas más importantes. O sea,
el plan de descontaminación original tenía cosas relevantes que se le sacaron. Algunas de las más relevantes y donde hemos centrado nosotros, nuestra lucha es en contra de la expansión urbana de Santiago. El plan original decía que Santiago no debía seguir expandiéndose porque una ciudad que se expande genera viajes motorizados más prolongados y por lo tanto mayor emisión de contaminantes. Y a juicio de ustedes, ¿qué es lo que falló ahí? Falló, quizás hubo intervención de los privados, porque obviamente en el desarrollo urbano son los privados quienes construyen las edificaciones y hay también ahí algunos conflictos de interés. En el caso de la contaminación del aire se da lo que se da en muchos otros ámbitos de la economía chilena, donde tenemos que un gobierno es capturado. Estos gobiernos han sido capturados por los intereses económicos y ya no trabajan en función del bien común, sino para satisfacer determinados intereses privados. En el caso de Santiago y en el caso de la expansión urbana fue por los intereses de los especuladores inmobiliarios. Y se llegó a puntos caricaturescos, digamos, que un ministro de Vivienda tomaba al arquitecto jefe de un proyecto inmobiliario que solo se podía hacer si Santiago se expandía. ¿El ministro actual o el anterior? No, esto fue en la época del ministro Rabinet, digamos, te estoy poniendo los ejemplos históricos que han ocurrido. Esto tomaba al arquitecto jefe de uno de estos proyectos y lo nombraba como Ceremi. Y su principal labor era desmantelar el plan de descontaminación y ampliar el plan regulador para permitir estos proyectos. Entonces, ahí tú te das cuenta de este maridaje entre los negocios y la política, que se da en el ámbito forestal, se da en el ámbito pesquero y también se da en el ámbito inmobiliario y que fue lo que nos tiene como está, tiene con este fracaso del plan de descontaminación. Mariano, ¿y cuáles son ahí las explicaciones primeros que dan de parte del Ministerio y también los procesos que se pueden llevar a cabo por parte de las organizaciones que se dedican justamente a preocuparse de estos temas? ¿Se puede, por ejemplo, hacer una acción legal en el extranjero? ¿Se puede recurrir a algún organismo? ¿Hay algo que todavía no se haya hecho, entendiendo que si es cierto lo que tú dices, que todo esto se debe a intereses inmobiliarios, es difícil también que las cosas cambien en el corto plazo? Bueno, ahí entroncamos con los grandes temas de Chile en estos momentos, con los cambios institucionales, con los cambios hacia una nueva constitución que tiene que establecer unas barreras tremendas entre los negocios y la política. Mientras eso no se asegure, no vamos a tener ninguna garantía de que los gobiernos van a estar funcionando hacia el interés público, sino que van a estar privilegiando intereses privados. Nosotros hemos usado todas las herramientas que nos ha dado la institucionalidad. Cuando existía esta norma que prohibía ampliar Santiago, nosotros lo usábamos, fuimos a la Contraloría General, fuimos a los tribunales y logramos parar varias de estas cosas. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de los gobiernos de entonces? El plan de descontaminación no lo permite. Bueno, le sacamos esa norma al plan de descontaminación. Y como lo hacían ellos mismos, como es un decreto supremo que lo firma el presidente de la República, el presidente Lagos de esa época no tuvo ningún escrúpulo en sacar esta norma tan relevante para buscar diseñar una ciudad que genere menos contaminantes, porque no podemos estar viviendo en función de la ventilación que tenemos un día u otro. Tenemos que tomar medidas estructurales que nos permitan vivir en una ciudad que, por su ordenamiento territorial, genere menos contaminación. Mariano, yendo puntualmente al caso de la región metropolitana, durante la última semana se habló incluso de que los niveles de alerta y de emergencia estaban dados ya para decretar la emergencia ambiental. ¿Eso es efectivo? ¿Falló el sistema? ¿Se debió haber decretado un estado mayor, no solamente la preemergencia? Sí, falló, digamos, los sistemas predictivos tienen un margen de error. En el caso del sistema que se está usando actualmente, un margen bastante alto, que poco más o menos se acerca a tirar una moneda de caricello, digamos. Pero yo diría que el tema no son los episodios críticos, digamos. El tema es cómo somos capaces de tomar estas medidas estructurales que provoquen incluso estos cambios culturales para que tengamos un aire limpio. No nos podemos manejar simplemente viendo el modelo predictivo y viendo si al día siguiente hay que tomar una u otra medida. Eso no provoca el cambio. Acá, desgraciadamente, se han dejado de tomar estas medidas y medidas muy importantes a tiempo. Un ejemplo de ello fue el tema del uso de la leña. Nosotros el año 2007, cuando se reformula el plan de descontaminación, nosotros, no solamente nosotros, el Colegio Médico, incluso el Ministerio de Salud de la época, también dijo, hay que prohibir la leña. No se prohibió, se le dio manga ancha y hoy día es mucho más difícil hacer el cambio porque la gente se compró sus calefactores a leña, lo usa, le dieron una señal desde el gobierno de que eso estaba bien y hoy día tienen que dar la señal contraria. Entonces ahí hay tremendas responsabilidades de los gobiernos que han desmantelado medidas importantes y que además no han tomado oportunamente las medidas que había que tomar.
Y dejando de lado el tema más macro de los gobiernos, las decisiones, porque eso sigue su propio carril, ¿cuál es el llamado que tú le harías a la gente a propósito de que mañana nuevamente juega Chile? Hoy día también hay un partido importante que probablemente la gente puede que también haga sus asados durante esta jornada, y además se espera para el día lunes el regreso masivo de vehículos. ¿Cuál es el llamado que tú haces a la gente, al ciudadano común, a aportar en estos niveles de contaminación que, como lo decíamos, también uno como ciudadano puede generar una ayuda a eso? Sí, mi llamado es que seamos capaces de superar esta cultura del metro cuadrado, que desgraciadamente se ha impuesto en este país culturalmente, que cada cual se preocupa de su beneficio, de su bienestar, de su placer individual, sin ver las consecuencias que eso trae. Si no somos capaces de hacer eso, difícilmente vamos a superar esto. Tenemos autoridades que la mayor parte de las veces están trabajando para otros intereses y no los del bien común. Si además de eso los ciudadanos somos incapaces de superar nuestro metro cuadrado, no vamos a poder avanzar en superar grandes problemas como este de la contaminación del aire. La contaminación del aire es un poco un reflejo de la contaminación cultural, de la contaminación ética que hemos tenido en este país. Ya, pues, Luis Mariano Rendón, te damos las gracias entonces por estar con nosotros y compartir justamente el trabajo que están haciendo desde Acción Ecológica y también todas las interrogantes y problemas que siguen dando vueltas ahí todavía. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.